Listos, listos. Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de los talleres que estamos haciendo en coordinación con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. En unos minutos estaremos dando inicio. Vamos a esperar que ingresen otros participantes. Bueno, buenos días nuevamente. Los invitamos entonces a disponerse para participar en este segundo taller de elaboración de documentos digitales accesibles. Los invitamos a que identifiquen en el chat para que desde allí puedan ingresar sus preguntas. En el momento que ustedes vayan teniendo inquietudes al respecto de la presentación que nos van a hacer, les solicitamos que por favor vayan haciendo las preguntas por el chat para hacérsela al profesional del INSI que nos acompaña hoy y que pueda irlas resolviendo al tiempo. Les invitamos también que esas inquietudes sean muy claras y precisas para que podamos darle la atención en el momento oportuno. Me presento con ustedes, soy Clemencia Ángel del equipo de Inclusión y Equidad en la Educación. Este ciclo de talleres que estamos realizando en conjunto con el INSI hacen parte de nuestro plan de acción y el trabajo de fortalecimiento tanto a los equipos del Ministerio de Educación como a nuestras entidades territoriales para cada día dar una atención de calidad y mejor a nuestros estudiantes en el marco de la diversidad. Hacerles un aviso legal, y es que esta reunión puede ser grabada por los funcionarios del Ministerio de Educación
con los fines de la citación, los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales. La reunión tiene un carácter confidencial e institucional y no podrá ser grabada ni utilizada para fines diferentes a los acordados en la reunión o en la ley. Al ingresar a la presente reunión, usted autoriza esta grabación por conducta inequívoca. Bueno, como les comentaba a ustedes, venimos haciendo un ciclo de talleres sobre accesibilidad web, espacios digitales para todos. El 25 de junio y el 2 de julio realizamos el taller de introducción a la accesibilidad web y en este taller nuestros compañeros del INSI nos presentaron generalidades frente a los servicios que presta el Instituto Nacional para Ciegos, nos dieron claridad frente a quiénes son las personas con discapacidad visual, cómo se identifican también en esas personas con baja visión, qué no es baja visión, también nos hablaron de eso y comenzaron a contarnos ya puntualmente sobre la accesibilidad web, cuáles son sus principios fundamentales. También nos hablaron de la resolución 1519 de 2020, la cual nos da a nosotros indicaciones para la accesibilidad, ¿cierto? Y que todos los contenidos web sean accesibles. De igual forma, nos explicaron aspectos básicos a tener en cuenta para eliminar esas barreras frente a la accesibilidad y nos dieron indicaciones también precisas sobre cómo elaborar esos documentos, nos iban ejemplificando y esperamos hoy con este segundo taller que es específicamente sobre la elaboración de documentos digitales, poder dar las pautas fundamentales para esa construcción de los documentos. En este momento yo los voy a dejar a ustedes con Santiago Rodríguez Álvarez. Él es profesional especializado del INSI y es asesor técnico en temas de accesibilidad. Nos va a acompañar durante toda la sesión Santiago. Yo estaré muy pendiente del chat para recibir sus inquietudes y podérselas transmitir a Santiago para que no las pueda ir contestando en línea. Y de igual forma, el registro de la asistencia se las vamos a dejar en el chat y los vamos a invitar en para que ustedes puedan hacer su registro de asistencia. Santiago, bienvenido y pues te dejamos con los participantes a este segundo taller. En este momento ya contamos con 48 personas conectadas. Bueno, un saludo muy especial. ¿Ahí se me está escuchando? Perfectamente, Santiago. Listo, muchas gracias, Clemencia. Un saludo muy especial para todos de antemano. Les pido disculpas. He tenido en esta mañana un montón de problemas. Tuve que cambiar de computador y al activar la cámara me sale en negro. No tengo cámara, no voy a mostrarme. Soy un funcionario del INSI, común y corriente. Imagínense una persona guapa, querida, con discapacidad visual. Eso sí, yo soy persona ciega, soy ingeniero de sistemas, asesor técnico del INSI, como lo dijo Clemencia, y voy a tratar de brindarles un tema de la mejor manera posible para que ustedes se acerquen a este segundo tema que vamos a ver en la web. Iniciaré con algunas reflexiones pequeñas sobre cómo funciona la tecnología. Entonces me dirás, Clemencia, arranco de una vez, ¿cierto? Sí, señor, ya puedes dar inicio. En el momento que quieras hacer la presentación, la puedes hacer. En este momento en pantalla está la diapositiva que yo leí sobre el aviso legal frente al tratamiento de datos y a la grabación. ¿Ya pantalla entonces? Sí, señor, ya puede compartir su pantalla.
App Share y Toolbar. Barra de herramientas de pantalla compartida. Barra de herramientas de pantalla compartida. Cliqueable presentando. Ciclo de talleres sobre... En este momento, Santiago, ya se está viendo un documento de Word. Listo, ok, eso era. Entonces, comenzamos. ¿Qué voy a hacer? No les voy a mostrar las clásicas diapositivas, porque tendría que estar en diapositivas y pasarme a Word y volver. No, voy a hacerlo directamente basándome en un documento Word que tiene 3 tablas. Esas 3 tablas obedecen a lo siguiente. Lo que hay que hacer en el momento de diseñar un documento para que quede accesible, pues, es decir, cuando pienso en el documento lo voy a hacer. ¿Qué debo hacer? Hay unos criterios. Luego, ¿qué hacer cuando estoy durante la conformación del documento? Y la tercera tabla va a tener que ver con esas cosas que a veces se nos presentan y las manejamos de formas que no son tan adecuadas. Entonces, son unas recomendaciones con las que pretendo hacer el recorrido de esta charla. Voy a mostrar, ustedes escucharán el sonido de mi lector de pantalla. 1. Ese es mi lector de pantalla. Columna 2 se ha configurado. Y él me va a hablar algunas cosas y quiero que ustedes las escuchen. A veces algunos dicen, no, pero ¿qué es eso? Esa es la voz con la que yo trabajo. Siendo persona ciega, estoy todo el tiempo escuchando la información, no la estoy viendo. Entonces, ahorita les explicaré algunas de las cosas que, por supuesto, la accesibilidad contempla. Comenzar diciéndoles que la accesibilidad es un concepto que cubre a muchos usuarios. Esto no es solo para personas ciegas. El asunto es, necesitamos que todos podamos caber en los documentos digitales, en la web y en todo lo que hoy en día se publica y se entrega digitalmente. Entonces, la accesibilidad lo que está diciendo es, conformemos documentos, páginas y todo lo digital de manera que todos podamos accederlo. Listo, yo tengo a veces inconvenientes porque las cosas no siempre son accesibles. Por eso les voy a comentar qué es la accesibilidad en documentos y a partir de eso extrapolar este concepto a la web y a muchos otros sitios. ¿Listo? Voy a comenzar mostrándoles lo siguiente. Mi lector de pantalla funciona más o menos así. Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas expandido. Inicio pestaña seleccionado Alt o 2 de... Esta es la pestaña Inicio. Insertar pestaña seleccionado Alt, B3 de... Insertar. Dibujar pestaña seleccionada. Dibujar. Estoy pasando por los distintos elementos que tiene el menú de Windows, de Word, perdón, y él me lo está hablando. Miren esto. Documento de Microsoft Word edición multilínea. Fuente diálogo color de fuente. Efectos, esta es la fuente del tema del cuerpo. Más cuerpo. Estoy en fuente. Estilo, fuente. Edición Alt más, he seleccionado más cuerpo. Estoy en fuente y estoy en más cuerpo. El asunto es que el lector de pantalla me está hablando los elementos donde yo estoy. Si me paso a otro elemento, estilo de fuente. Edición Alt más F seleccionado normal. Él me va diciendo los nombres de los elementos para yo poderme desempeñar. Eso que ustedes detectan visualmente, yo lo estoy escuchando. Y al escucharlo, yo reacciono dependiendo de los elementos. Me voy a pasar aquí a un tamaño. Fuente diálogo, estilo de subrayado. Tachado, casilla de verificación sin marcar Alt más H. Me dice tachado, casilla de verificación. Ese nombre es vital. Ustedes generalmente lo que hacen es visualizan ese elemento y al visualizarlo se dan cuenta que dice tachado, tiene un cuadrito al frente y ya saben que ese cuadrito es para ponerle un chulito o quitarlo. Marcado. Sin marcar. Lo que yo hago es detectar que él me dice casilla de verificación y cuando me dice casilla de verificación yo reacciono aplicando lo que experiencialmente yo he aprendido sobre qué es una casilla de verificación. En este caso, pulso la barra espaciadora. Marcado. Sin marcar. Y activo o desactivo, que es el equivalente al que ustedes hacen con el puntero en el cuadrito poniendo chulito o quitando el chulito. ¿Para qué? Para activar o desactivar una característica. El lector de pantalla funciona así todo el tiempo. Cuando llega un botón, me dice botón aceptar y yo decido si lo activo o no lo activo. Cuando llego a la fuente y la fuente me dice Arial, yo decido si quiero o no, dependiendo del elemento. Y ahí tomo la decisión. Pero entonces, fíjense que el manejo es similar, solo que ustedes están visualizando, identifican el elemento y cuando lo identifican, reaccionan porque ya conocen el elemento y ya saben qué se hace en ese elemento. Yo lo manejo de manera similar, solo que cuando
el lector de pantalla me habla el nombre del elemento, yo reacciono con el teclado, porque no utilizo el mouse, con el teclado, activando, desactivando, escribiendo y haciendo todo lo que se hace en lo digital. Entonces así funciono en Word, en Excel, en la web, en PowerPoint, en todo funciono de esa manera. Todo el tiempo se me hablan cosas, se me dicen nombres de los elementos porque no los visualizo y yo reacciono con base en eso. Así funciona el lector de pantalla. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a trabajar en Word, él maneja las tablas. ¿Qué son las tablas? Y puedo entrar a una tabla y navegar por ella. Cuando entro a un título, él me dice título, etcétera, todas las cosas. Pero entonces, ¿cómo hago eso? Pues resulta que los usuarios deben hacer bien las cosas para que esas cosas sean identificadas. Si yo, por ejemplo, simulo una tabla y no la hago como tabla, sino escribo espacios y luego tabulador, nombre y luego 2 veces tabulador, dirección, teléfono, eso no es una tabla. Estoy simulando y visualmente pueda que se vea como una tabla. Voy a mostrarles ahorita algunos de esos ejemplos para que ustedes conozcan bien. Pero el asunto es que siempre tenemos un estándar y debemos hacer bien las cosas para que podamos acceder a la información todos. A veces no tenemos en cuenta eso y hacemos los documentos que se vean bonitos, eso sí, pero no todos vemos el documento. Sí debe quedar bonito, pero adicionalmente debe quedar manejable por todos. ¿Listo? Comienzo, ese es el preámbulo para decirles los criterios de accesibilidad. Horizontal, estilo de los diálogos de Word y columna 1.1. Columna 2 se ha configurado para el estilo párrafo fuente sans serif. Accesibilidad debe incorporarse desde el momento del diseño. ¿Del diseño de qué? De la página web, del documento, de todo lo que yo voy a hacer digital. Se supone que yo debo pensar la cosa, diseñarla y comenzar a armarla. Eso es un principio fundamental. La accesibilidad enseña eso. ¿Y por qué lo enseña la accesibilidad? Porque la accesibilidad evolucionó desde ser un concepto especializado para la discapacidad y llegó al punto en que hoy se le dice accesibilidad universal porque viene del diseño universal precisamente. ¿Y qué es diseño universal? Es no eliminar barreras. Hoy en día nosotros nos dicen discapacidad. Ya todo el mundo piensa en romper las escaleras para poner un pedazo de rampa, en abrir huecos para poner unas barandas y en muchas de esas cosas. No. Hace 30 años unos arquitectos pensaron en eso y dijeron no, ya no más. No eliminemos barreras para que todos quepamos. No, hagamos que las cosas sean para todos desde el momento del diseño. Entonces pensemos el edificio con rampas, con escaleras, con barandas, puertas anchas, ascensores, rampas, todo lo que se necesita para que todos quepamos. Eso lo denominamos diseño universal y se implementa desde el diseño y es universal porque es para todos. De ahí que los españoles lo llamen diseño para todos. Nosotros llamamos diseño universal y pues no hay problema. El asunto es el concepto de fondo. Ahora, en el momento del diseño, yo debo pensar en qué fuente voy a utilizar. Y vamos a comenzar aquí. Listo, voy a comenzar con qué fuente se utiliza. Columna 2 se ha configurado para el estilo párrafo fuente sans serif, espacios entre líneas de 1,5 y de 2. La fuente, qué tipo de fuente es, qué tamaño, qué espaciamiento. Vamos a configurar eso. Pero entonces, mire. Columna 2. Voy a pasarme aquí a... Documento una Word, documento de Microsoft. Hola selección, línea nueva. Documento de prueba, que es el que voy a utilizar para mostrarles cosas. Listo. Voy a escribir un párrafo. Párrafo. Este es un párrafo. Listo. Este es un párrafo. Seleccionado. Simplemente escribí un texto, lo seleccioné. Ustedes están viendo cómo me estoy desempeñando. ¿Qué voy a hacer? Voy a configurar la fuente para él. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a darle en la barra de una vez fuente tal. No. Voy a hacer algo y ahorita les explico por qué. Voy a entrar a un panel, ahorita ya lo había abierto, al panel de estilos. Barra de herramientas. Barra de herramientas. Lista. Normal 2 de 17, nivel 1. Mire que cuando yo construí el párrafo y me fui a la fuente, a los estilos, automáticamente él me pone en normal. ¿Y por qué me ubica en normal? Porque normal es el estilo que tiene el párrafo en Word.
¿Listo? Entonces, voy a hacer algo. El estilo normal, que es el estilo que van a utilizar los párrafos en Word en todas partes en mi documento, voy a configurarlo para que tenga la fuente, los tamaños y las cosas que yo necesito. Primero, le voy a decir, la fuente normal. Menú. Actualizar normal. Modificar. Voy a modificar el estilo normal. Modificar estilo, diálogo, propiedades, formato, nombre. Edición Alt más. Aquí están las propiedades del formato y un poco de cosas. Voy a irme al final. Cancelar botón, aceptar botón, formato, botón de menú O. Donde dice formato. Es un botón de menú y voy a entrar. Fuente F. Tengo menú, párrafo y otras opciones. Voy a entrar a fuente. Fuente, diálogo, color de fuente. Efectos, esta es la fuente del tema del cuerpo. Más títulos, más cuerpo, más cuerpo. Aquí tengo una fuente que es más cuerpo. Pero miren esto. ¿Qué recomienda la accesibilidad? Primero que todo, la fuente debería ser una fuente sans serif. Sans serif, ¿qué es eso? Las serifas son un término que no usamos mucho. Es más, sans serif viene del francés, sans serif. Y sans serif significa sin serifas. Y las serifas son los adornos del borde de las fuentes. Les voy a mostrar. Más títulos. Agency FB. Arial Black. Arial seleccionado. Esta fuente se llama Arial. Pero miren que en los bordes esa fuente no tiene adornos. Esta es una fuente sans serif. ¿Y por qué la fuente sans serif? Quienes investigaron y crearon los criterios de accesibilidad, después de haber investigado, se dieron cuenta que las pantallas de los dispositivos, de los computadores y demás, es mucho mejor utilizar y los usuarios visualizan mucho mejor las fuentes sin serifas o sans serif. Fuentes sin serifas son como esta Arial, como Verdana. Verdana seleccionado. Esa fuente Verdana también es sin serifas. Entonces, lo que debemos es revisar que cuando seleccionemos la fuente del documento, sea una fuente sans serif. Les voy a mostrar una con serifas para no dejarlos. Times New Roman seleccionado. Esa fuente Times New Roman tiene unos bordecitos mordiditos y unos adornitos ahí. Esa fuente es delgadita, además es alta y esa fuente no se recomienda para la integridad del documento porque hay mucha gente que se va a quedar por fuera. No ven bien y no leen bien esa fuente. Hay gente que pone Times New Roman y la pone más chiquitica. No. Fuente sans serif. Entonces, Arial Black. Arial. configurar una fuente sans serif como Arial. Listo. Estilo de fuente. Edición Alt más F seleccionado normal. El estilo lo dejo normal. Tamaño. Edición Alt más N seleccionado 11. 11, no. 10. 11. 12. 12. La accesibilidad nos dice, mire, deje la generalidad del documento en 12 puntos. ¿Qué pasa con 12 puntos? No es muy grande, tampoco es muy pequeño y es un tamaño que le va a servir a muchos de los usuarios. Cuando uno comienza a disminuir la fuente, a ponerla en general en el documento más pequeña, hay gente que comienza a quedarse colgada porque no ve bien el documento. 12 puntos fue lo que se pudo establecer con base en esas investigaciones e indagaciones para que se pueda visualizar bien los documentos. No es que no se pueda usar otro tamaño, sí, pero procure en general en el documento dejar 12 puntos. Si requiere achicar la letra, achíquela hasta 11, 10 máximo. Si usted la achica más de 10, mire, esa fuente es menos de 10. Los investigadores dicen, no, eso no lo ve casi nadie. O sea, hay muy poquita gente. Entonces, por favor, baje la fuente si necesita, en algún caso esporádico, bajarla hasta 10. Pero si la bajan de 10, mucha gente le va a quedar por fuera. Entonces, en general, 12, no la baje menos de 10. Y si la baja menos de 10, perdió el año. Ahí estamos. Ahora, 12 puntos la voy a dejar. Fuente, diálogo, color de fuente. El color, ahorita más adelante vamos a hablar sobre el color y eso es lo que voy a configurar básicamente en la fuente. El tipo de fuente sans serif, que quede normal y que quede una fuente color de fuente, tamaño, edición. En tamaño 12 en general. ¿Listo? Entonces. Color, estilo de subrayado. Cuadro combinado, ninguno, alt masa. Tachado, casilla de verificación. Voy a salir. Modificar estilo, diálogo, propiedades, formato. Aceptar. Y ahora voy a ir a formato, botón de menú O. Formato otra vez. Fuente F.
Párrafo P. Vamos a mirar en párrafo, en las características para la fuente normal, ya no en fuente, sino en párrafo. Párrafo diálogo general sangría espaciado. Alineación. Alineación. Izquierda. Lo primero, la alineación. Esa alineación nosotros la manejamos cotidianamente. Ustedes hacen documentos todos los días y lo primero que hacen es justificar el documento. Alineación es izquierda, derecha o justificado, bueno, otras. Pero entonces resulta que la accesibilidad y los investigadores que crearon los criterios de accesibilidad dijeron, a partir de las investigaciones encontraron que hay gente que no ve bien y cuando el documento está justificado, pues resulta que las líneas a izquierda y a derecha quedan alineaditas lo más de bonitas. Pero resulta que hay mucha gente, como quienes tienen presbicia, ya tienen disminución de la visión, van a pasar al siguiente renglón y vuelven y leen el mismo. ¿Y por qué pasa? No tienen diferencias entre los renglones porque todos están idénticos. Entonces, cuando hicieron las pruebas se dieron cuenta que cuando los renglones están diferenciados a la derecha, se puede leer mejor y la gente disminuye mucho el porcentaje de equivocación en la lectura. Entonces, la alineación se recomienda. Perdón. Nivel de esquema. Alineación. Cuadro combinado izquierda alt más A. Izquierda, la voy a dejar en izquierda. ¿Y en izquierda qué pasa? Resulta que las líneas a la derecha quedan unas más largas que otras. Eso socialmente está visto, pero horrible. No, o sea, sí está visto horrible, pero tenemos que tratar de ser más funcionales que estéticos. Les voy a dar un pequeño ejemplo de esto. La discusión internacional sobre recargar los documentos, los párrafos a la izquierda, fue una discusión de mucho tiempo. Ha sido y sigue siendo discutida. Miren esto. Las normas APA, que actualizaron en 2019 sus criterios, establecieron, y curiosamente ahorita en la última versión ya están metiéndose en accesibilidad y están orientando para que los párrafos de los documentos estén a la izquierda, no justificados. Algún día, hace unos meses, vi a una persona que estaba dando una charla y dijo, no, esperemos que reaccione algún día APA y haga las cosas bien y vuelva al justificado. No, tal vez no se entiende en algunos ámbitos que eso se hace por funcionalidad para que algunas personas puedan leer bien los documentos. Y ese fue el criterio que utilizó Normas APA para poder hacer que las fuentes sean los párrafos justificados. ¿Listo? Hay otra justificación. Mire qué encontraron los investigadores. Cuando hicieron las pruebas de accesibilidad, resulta que los párrafos justificados, para poderse justificar y que todo quede alineadito a la derecha, ellos tienen que hacer cuentas y poder, el espacio entre palabras dentro de cada línea, en algunos casos lo amplían. ¿Y para qué lo amplían? Para que el texto final de la última palabra pueda quedar al borde. Listo, pero resulta que eso hace que algunas palabras tengan más espacio de uno, entonces tienen más espacio, pero resulta que ese espacio, unido con el de otro del renglón de abajo y otro del siguiente renglón y otro, forman unos espacios grandes en blanco, que se llaman lagunas, así los llaman, lagunas, y sí se comportan como lagunas. Entonces resulta que se ve como un hueco en el centro del párrafo en blanco y resulta que es la unión de ese gran espacio entre dos palabras con el del siguiente renglón y otro, y esas lagunas algunos usuarios no los dejan leer, ellos no entienden por qué, pero no pueden leer bien. Quienes tienen dislexia o algunos otros usuarios que puedan tener déficit de atención o no puedan leer bien simplemente, se distraen y no saben por qué. Y es por las famosas lagunas. Eso surge cuando los párrafos son justificados. Eso soporta el que tratemos de hacer que los párrafos sean recargados a la izquierda. ¿Listo? Continuamos. Nivel de esquema. Cuadro combinado texto izquierda. Edición derecha. Edición alt más especial. Edición alt. Párrafo diálogo general sangría espaciado. Anterior. Edición alt. Bueno, llegué hasta un punto aquí que se llama anterior. No hay que modificar absolutamente todo. Algunas cosas no afectan a la accesibilidad, se pueden mover o dejar como se quiera. Pero entonces estoy aquí en estos campos que dice posterior. Posterior. Anterior. Edición alt. Alt. Posterior. Resulta que como estamos en el párrafo, estoy configurando párrafo y le voy a decir que antes del párrafo 6 puntos. deje 6 puntos. 12 puntos. 12 puntos seleccionado.
Supongamos que le dejo en 12 puntos. Posterior. Edición alt 12 puntos. 18 puntos. 12 puntos. Y ¿qué quiere decir? El espacio anterior al párrafo va a ser de 12 puntos y el espacio posterior al párrafo va a ser de 12 puntos. Entonces lo amplié, no está como estaba antes, en 0, porque los párrafos se verían uno tras de otro igual y no se diferencia un párrafo de otro visualmente. Entonces, al espaciarlo, un usuario que esté leyendo puede hacer una pausa si necesita mirar un párrafo o si quiere puede establecer que hay 5 o 6 párrafos y decir el párrafo 3, el párrafo 4. Pero algunos podría confundírsele o complicársele un poquito la vida cuando no distingue un párrafo de otro porque no están distanciados. Entonces se recomienda ampliar un poco el espacio entre párrafos para poderlo distinguir y leer mejor. Miren esto que también encontraban, tener los párrafos de esa manera con ese espacio y tener las fuentes sans serif y esas cosas hace que un usuario común y corriente pueda leer más descansadamente incluso. Algunos no entienden por qué leen un documento y quedan hasta con dolor de cabeza y no saben por qué. No, eso fue el tinto. No, eso fue el nos. A veces es precisamente el documento que no está configurado de una manera que podamos leer relajadamente. Imagine un documento que lo vaya a leer uno en letra 9 puntos, está chiquitico y está por unas columnitas chiquitas. Caramba, uno lo lee porque no tiene problema, quienes no tienen problemas de visión, pero entonces pueden terminar cansados, estresados. Eso colabora para algunas de las cosas. Entonces, listo, el espaciado se configura un poquito más grande. Interlineado. Cuadro. El interlineado generalmente se configura. Interlineado. Múltiple. Interlineado. Múltiple. Interlineado. Cuadro combinado. Exacto. Mínimo. Doble. 1,5 líneas. 1,5. Se recomienda dejar el interlineado en los párrafos de 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? El interlineado de 1 es una vez el tamaño de la fuente. Es decir, si la fuente es 12, se deja un espacio entre líneas de 12 y pasa al siguiente. Pero se recomienda para que se visualice un poquito mejor la fuente y las letras y poder leer bien, que se deje en 1,5, es decir, 1,5 veces el tamaño de la fuente. De esa manera se visualiza. Esa es la configuración que se recomienda para que de principio las fuentes, párrafos y demás queden bien configurados. No agregar espacio, tabulación, aceptar botón. Listo. Modificar estilo, diálogo, propiedades, aceptar. Documento una Word. Documento de Microsoft Word edición multilínea seleccionado. Este es un párrafo. Listo. Configuré ya el párrafo y eso es lo primero que me dice mi lista de criterios de accesibilidad. Lista guía accesibilidad. Lista guía accesibilidad. Ahora, configuré todas esas características. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Tabla con 8 filas. En 5 columnas nivel 1. Fila 3 columna 2 página 1 sección 1. Se ha configurado la visualización del estilo título de forma acorde. Listo. Ahora los títulos. ¿Qué pasa con los títulos? Miren esto. Documento una Word. Documento de página. En blanco, en blanco. Yo siempre menciono y algunos me hacen mofa que yo siempre digo, no, es que hay que hacer bien las cosas. Sí, hay que hacer bien las cosas y es que al llevar yo 20 años recomendando, asesorando en accesibilidad, he aprendido que muchas de las cosas tienen que ver con hacerlas bien. Hacer bien las cosas es esto. Les voy a comentar. Resulta que voy a hacer un trabajo. La doctora Clemencia me dijo, haga un párrafo sobre un documento sobre la accesibilidad. Listo. Entonces yo comienzo a escribir. La error de ortografía, accesibilidad. Error de ortografía, accesibilidad. Accesibilidad. La accesibilidad. Listo, ese es el título del documento. Empecé a escribirlo. Pero me dicen, no, eso no está como un título. Ojo, pues resulta que lo voy a poner como título, así como muchos usuarios lo hacen. Espero ustedes no se pongan colorados. Mire cómo lo hace. Selecciona. La accesibilidad seleccionado. Lo centran. Centrado. Lo ponen en negrilla. Negrita activado. Y le ponen. Fuente diálogo, estilo de fuente, tamaño. Edición A, 14, 16. Documento una Word. Entonces, ahora sí se ve como un título. Pero miren qué pasa con mi lector de pantalla. La accesibilidad. No me está diciendo nada. Yo no veo ni distingo que la accesibilidad sea distinto al de antes. Visualmente, algunas personas ponen los títulos como títulos, pero visualmente. Y para los que no vemos nos quedamos complicados.
¿Por qué? Porque ese título es un título visualmente. Ahora, ¿qué debo hacer para hacerlo correcto, para hacerlo bien hecho? Voy a reversar lo que hice. Deshacer. 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 ¿Listo? La accesibilidad seleccionado. Tengo la accesibilidad seleccionado y lo que debo hacer es ir al panel de estilos. Barra de herramientas. Buscar en barra de herramientas. Lista. Normal 2 de 16. Bueno, les informo, lo que pasa es que yo ya tenía abierto el panel de estilos, pero ¿cómo entro a estilos? Voy al menú, voy a inicio y en inicio voy y busco a la izquierda, hay unas opciones y una dice estilos. Y al entrar a estilos me sale este panel. Así entré para darle la información. Normal. Listo, normal no. Sin espaciado, sin seleccionar. Título 1, sin seleccionar 4 de 17, nivel 1. Título 1. Entonces voy a decirle que este es un título y es un título de nivel 1. ¿Qué quiere decir? Le estoy informando al procesador de texto que eso que acabé de escribir es un título. Pero además le informo que es de nivel 1. ¿Y por qué de nivel 1? Porque es la más alta jerarquía de todos los títulos del documento. O sea, es el título principal y es de nivel 1. Si yo tuviera 4 capítulos en mi documento, esos 4 capítulos tendrían un título, cada uno un título de nivel 2. ¿Por qué? Porque es el segundo nivel de los títulos en jerarquía. Y si un capítulo tuviera subcapítulos, ellos serían de nivel 3. Esa jerarquía y ese indicarle al procesador de texto que son títulos es importante. Algunos de ustedes ya lo sabrán y lo conocerán. Incluso cuando uno hace los títulos de esa manera, al final se puede hacer una tabla de contenido automática y Word me la saca sin mayor problema. ¿Por qué? Porque él ya sabe cuáles son los títulos. Pero si yo no informo al procesador cuáles son los títulos, él no puede sacar ninguna tabla de contenido automática indicando la página y todo. Bien hecha la tabla de contenido. Entonces, ¿listo? Seleccionado. Título 1. Ok, entonces ahora... Documento 1 Word. Barra de herramientas. Documento de Microsoft. Encabezado. En blanco. Ahora, vamos a leer qué dice mi título. Encabezado nivel 1. La accesibilidad. Ahora me antepone algo. Dice encabezado nivel 1, la accesibilidad. Ah, ya, entonces ya entendí. Es un título y es un título de nivel 1, es de la más alta jerarquía, ya entendí que es un título. Y fíjense que el título adquirió características visuales. Es más, si no me gusta La accesibilidad esas selecciona. características, ya sabemos cómo ir al panel, lo seleccioné y voy al panel de estilos. Barra de herramientas. Lista. Título 1. 4 de 17. Título. Nivel 1. Y Menú. Actualizar. Modificar. y le hago modificar exactamente como hice ahora al párrafo. Y le pongo un tamaño más grande, lo dejo centrado y todo lo que sabemos hacer ya con las fuentes. Entonces ahí cambio el estilo para que me quede bien hecho. Listo. Voy a comentarles una cosa que no les había comentado ahora. Modificar. Título 1. 4 de 17. Nivel 1. Documento 1. Documento de Microsoft Word. Edición multilínea selección. Yo les dije, no modifiqué la fuente del párrafo directamente en las herramientas diciéndole fuente tal. No, yo miré qué estilo tenía el párrafo, me pasé a estilos y allá le di modificar en el estilo normal. ¿Por qué utilizo el estilo y no modifico con la fuente? Directamente en la barra de herramientas que tiene Word ahí. Es por lo siguiente. Resulta que cuando yo hago una modificación de ese estilo, va a quedar modificado para todo el documento en todas partes que lo utilice. Un ejemplo, si yo hago mi documento, mi tesis de 700 hojas, y le meto tablas, le meto imágenes, le meto listas y todo eso, y algunas partes tienen una fuente y otras otra porque yo quiero hacerlo así, listo. Me dice el profesor, no, mire, los párrafos no eran Arial, eran Verdana, hágame el favor y los cambios. Entonces, algunos usuarios no utilizan bien el Word, entonces comienzan a seleccionar los párrafos que sean contiguos unos de otros, los seleccionan y le cambian la fuente. Y luego van y se saltan una imagen, se saltan una tabla, una lista, porque eso no le pueden cambiar la fuente, ¿no? Y se pasan a otro grupo de párrafos que están consecutivos y los seleccionan y van y cambian la fuente. Y así hacen en todo el documento. Caramba, ¿cuánto se demoran? Un montón. Si modifican el estilo párrafo, pueden ir y con una sola instrucción cambian la fuente de Arial a Verdana y ya quedó bien. Y no tienen que ponerse a modificar todo. El estilo ya les hace eso para todo el documento.
¿de acuerdo? Lo mismo con listas y con otro poco de elementos que son los que deben utilizarse, manejándolos por estilos es mucho mejor. El título infinitamente mejor porque es que además le estoy informando al procesador de texto qué elemento es. Y ya le dije que es un título y qué jerarquía tiene. ¿De acuerdo? Listo. Encabezado nivel 1, página 1, sección 1, la accesibilidad. Lista Vamos guía a ir a los criterios y vamos a continuar. Fila 3 se ha configurado la visualización del estilo. Entonces ya configuré la visualización de los estilos de título, de los párrafos, la fuente, todo eso. Fila 4 se ha definido el idioma del documento. El idioma del documento. Mire que hay veces gente que no se fija en eso. El documento, pues a ver, yo pregunto aquí dónde, en qué está la fuente. Perdóname, Santiago. Sí, adelante. Adelante, Clemencia. Tenemos preguntas. Dale. Perdóname, Santiago, tenemos preguntas. Sí, señora, te escucho. ¿Me estás escuchando? Qué pena contigo, no escuchaba bien. Mira, nos dicen que si por favor puedes repetir nuevamente lo del estilo en el párrafo, esa es una, y la otra es, ¿cómo se hace para ingresar al panel? ¿Cómo se orienta? ¿Cómo sé el programa de apoyo? Listo. ¿Cómo he entrado al panel de estilos? Entiendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. A ver, lo de los párrafos es lo siguiente. Yo le doy al párrafo, lo configuro, pero miren esto. Se ha definido el idioma del documento. Documento 1 Word. Página 1. Encabezado nivel 1, la accesibilidad. Encabezado en blanco. En blanco. Aquí un escrito cualquiera. Escrito. Yo quiero cambiar la fuente porque no me gusta mucho esa fuente. Este es un escrito. Lo que hago es Este es un escrito. Este es un escrito. seleccionarlo y entra, generalmente la mayoría de los usuarios llegan a... Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas contraído. Inicio pestaña. Entran por inicio. Cinta de opciones inferior, agrupación. Inicio, agrupación. Portapapel. En inicio van y buscan la fuente y la cambian ahí. No, yo estoy sugiriendo otra cosa. No lo haga por ahí. Usted, el estilo de la fuente, y no cambie la fuente directamente, sino ubique el estilo del elemento en el que está, que es el estilo párrafo, y al ubicar el párrafo con su estilo, va y le modifica el estilo. De modo que cuando usted vaya a hacer otro párrafo, ya quedó configurado. Mientras que si yo configuro aquí este párrafo con fuente tal, cuando pase a otros y otros párrafos, pues me van a quedar con otra configuración. Es más, hay veces uno le da control E para seleccionar todo el documento y le cambia la fuente. Pero si tengo puntos intermedios de ese documento, porque hay tablas y hay muchos elementos, cambiaría la fuente de todo y se me daña el documento. Entonces, no, es mejor acudir a los estilos para que el estilo párrafo solo se modifique él. Les voy a indicar ahora cómo se entra a los estilos. Voy a... Pegar, CT, pestaña de la cinta de opciones, lista. Cinta de opciones inferior, agrupación. Inicio, agrupación. Portapapeles. Entré por estilos y aquí me dice portapapeles. Anclar la cinta de opciones, inicio, agrupación. Reemplazar, buscar botón divisor. Estilos, agrupación. Estilo. Aquí dice estilos. Pero miren lo que va a pasar. Cuando yo le dé estilos... Documento de Microsoft Word, edición multilínea seleccionado. Este es un escrito. Lo que pasó fue que desactivé el panel de estilos. Porque así funciona Word en las últimas versiones. Entonces lo que hice fue activarlo o desactivarlo. Se me fue, ya no lo tengo acá, mire. Barra de herramienta. Panel. Barra de estado. Barra de estado. Barra de documento de Microsoft. Entonces, página 1, sección 1. voy a activar el panel de estilos. Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas contraído. Inicio, cinta de anclar la cinta. Inicio, agrupación. Reemplazar. Botón. Buscar botón y estilos, agrupación. Entro por inicio y en inicio a estilos. Barra de herramientas, lista, título 1, sin seleccionar. Y ahora se activa el panel de estilo. Lo que pasa es que él queda ahí activo y yo no lo cierro para volver después, no, porque lo voy a utilizar varias veces. Entonces, manejo el estilo como un panel que está ahí en pantalla y me devuelvo al documento y luego voy simplemente y me paso y siempre lo dejo activo. Entonces, esa es la forma de funcionamiento, pero la forma de activarlo o desactivarlo es por inicio, estilos, ¿de acuerdo? Entiendo que a eso obedecen las preguntas y continúo entonces. ¿O hay alguna otra pregunta, Clemencia?
Documento 1. Documento de Microsoft Por Word. ahora no hay otra. Entonces continúo. Página 1, sección 1. Este es un escrito. Lista guía accesibilidad final Word.docs. Fila 4. Se ha definido el idioma de... El idioma del documento. ¿Listo? Voy a preguntar en qué idioma está este documento, a ver si está en pantalla. Barra de estado, número de página, página 1 de 2, contar palabras, 753 palabras, revisión ortográfica y gramatical, errores, idioma español, España, alfabetización tradicional. Listo, si ustedes notan, yo no lo puedo ver desde acá porque yo no veo. Le pregunté a mi lector de pantalla qué dice en la última línea de Word. Y me dice un poco de cosas, que estoy en la página 1, línea tal, pero adicionalmente me dice que está en idioma español. A eso debemos verificarlo y configurarlo. ¿Por qué? Porque el idioma es importante. Dos cosas. Lo primero es que si estoy escribiendo y yo estoy escribiendo en español y casualmente el Word está configurado en inglés, pues comienzan a resaltarme todas las palabras. Yo digo, pero ¿esto por qué me resalta? Bueno, sigamos, pero pues resulta que la corrección ortográfica y gramatical está activada y como está en inglés, él está buscando las correcciones del inglés y dice, no, esa palabra creación no está en inglés, entonces, no, pues le saca error por eso y la señala en rojo. Algunos siguen trabajando y no lo entienden, pero entonces de eso se trata. Primero hay que configurar el idioma como debe ser según estoy trabajando en un idioma. Y segunda, soporte de eso. Resulta que yo funciono con un lector de pantalla que es un programa que habla. Ese programa tiene la posibilidad de manejar varios idiomas. Resulta que si yo entro al documento y está en español en la pantalla, pero el idioma está configurado en Word en inglés, el idioma del lector de pantalla se pasa a inglés y comienza a hablarme como el extranjero que acabo de llegar a Colombia y no habla bien y no le entiendo. Entonces, caramba, me enredo mucho. Por eso es importantísimo configurar el idioma. ¿Por dónde se configura? Miren, esta tabla tiene Columna 3, revisar mayor, ¿qué idioma mayor? ¿Qué a la opción revisar y en revisar entrar a idioma y en idioma configurar idioma de corrección. ¿De acuerdo? Ya que tengo varios criterios, pues no voy a entrar a hacerlo. Columna 2. Las opciones no las voy a mostrar, simplemente ese documento lo tiene y ese documento yo podría suministrárselo. Luego miramos a ver cómo quienes nos diligencien la lista de asistentes, podemos, si lo solicitan, les enviamos el documento con esas opciones. Continuamos. Fila 5, si se utilizan listas, ellas han sido configuradas. Ahora miren, las listas. Resulta que, ¿qué son las listas? Documento 1 Word, documento de... En blanco. P. PS. Ciudadano. Servicio. Público. Tengo tres elementos, miren. Recibo de servicio público. Cédula de ciudadanía. Carnet EPS. Listo. Pero miren que cuando yo los pongo así, yo aprendí una cosa, que cuando con mi lector de pantalla aprendí, y eso es algo de Word, cuando no tiene algo identificado, un texto, él es un párrafo. Siempre que algo lo veo y no dice ni lista, ni viñeta, ni tabla, ni es un párrafo. Entonces, ¿esto qué es? Carnet EPS. Cédula de recibo de Son tres párrafos ahí pegados y tiene cada uno muy poquitas palabras, pero ¿cómo así? Pues visualmente se ve, pero mi lector de pantalla que me está informando todo el tiempo que tengo, no me está diciendo eso, entonces son tres párrafos. No, debería armar esos elementos que son comunes, agruparlos como elementos comunes para que queden bien hechos. Cédula de carnet EPS. Carnet C. Carnet cédula de ciudadanía. Recibo de seleccionado. Servicio público. Seleccionado. Listo, seleccioné los tres. Voy a ver en este Word que lo tengo recién. Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas contraído. Inicio pestaña. Y voy a cinta ir a buscar las viñetas. Cortar, copiar por tapa. Fuente edit. Tamaño de fuente. Pestaña de las encoger fuente cambiar mayúscula. Agrandar fuente botón. Tamaño de fuente adicional. Pestaña de encoger fuente cambiar mayúscula. Borrar formato. Negrita botón conmutador. Cursiva botón. Subrayado. Tachado. Subíndice. Superíndice. Efectos de texto. Color de resalto. Color de fuente. Botón fuente. CTRL. Párrafo agrupación. Viñeta botón divisor contraído. Viñeta crea una lista con viñetas.
Documento de Microsoft Word edición multi. Página 1, sección 1 en blanco. Ahora, cuando entre acá, Viñeta carnet EPS. me dice viñeta carnet EPS, Viñeta cédula de ciudadanía. viñeta cédula de ciudadanía Viñeta recibo de servicio público. y En blanco. recibo de servicio público. ¿Qué hice? Le indiqué al procesador de texto que esos son 3 elementos comunes y los agrupo porque ellos ameritan estar en una. Que en Word eso me guía mucho. A ustedes de pronto no, a otros usuarios sí. A mí para mí es muy significativo porque el que me diga viñeta, ya sé que hay una lista. Es más, cuando yo convierta este documento a PDF, él me va a entrar a la lista en el PDF accesible y me dice lista de 3 elementos. Carnet EPS, cédula ciudadana y recibo servicio. Entonces yo ya sé, cuando entro a la lista, ya sé cuántos documentos me van a pedir. ¿Listo? De eso se trata. Entonces, a lo que debo ir es... En blanco. Retorno del carro seleccionado. Seleccionado. En blanco. Página 2 en blanco. Página 1 en blanco. En blanco. Viñeta recibo de servicio. Viñeta cédula de ciudad. Viñeta carnet EP. Carnet EPS. Seleccionado. Seleccioné uno de los elementos y miren esto, me voy a pasar al panel de estilos. Barra de herramientas. Buscar en documento. Barra de herramientas. Lista. Párrafo de lista 17 de 10. Lista. Cuando me pasé, resulta que las viñetas y la numeración y demás, esos son estilo párrafo de lista. Y si yo quisiera que los párrafos de lista o las viñetas o la numeración y demás se configure de una forma específica, pues voy acá y le doy modificar y cambio el estilo de las viñetas y su fuente y todo eso para que cuando haga una lista me quede bien configurada. Porque pueda que yo quiera configurar las listas con una fuente un poquito más pequeña o más grande o con otro tipo de fuente que sea inclinada o algo así, pero que me dé un significado de que estoy en una lista. Entonces yo podría configurarlo. Y no necesariamente lo configuro como párrafo, sino lo configuro aquí como dice párrafo de lista. Y cuando haga listas, siempre van a quedar con esta configuración, a no ser de que le diga algo distinto. Entonces, a eso refiere esto de configurar cómo se van a mostrar las listas y demás. Para eso les di esta explicación, aunque ahorita les cuento otro poquito más de las listas y otras cosas. Documento 1 Word. Barra de estado. Número de página. Panel. Pestaña de las cintas de opciones. Lista. Documento. Página 1 sección 1 viñeta carnet. Lista guía accesibilidad final Word.docs Word. Fila 6 se han definido las márgenes ancho o normal. Bueno, entonces. Columna 2 se han definido las márgenes ancho o normal. Bueno, perdónenme que se me trancó una cosa aquí, ya, listo. Se han definido las márgenes ancho o normal. Se han definido las márgenes ancho o normal. Pues resulta que cuando defino márgenes... Columna 3, columna 12. Pestaña de la cinta de opción. Diseño, disposición, pestaña, selección. Documento de Microsoft Word edición multilineal tabla con 8 filas y 5 columnas nivel. Fila 5 mediante el estilo correspondiente. Mediante el estilo. Columna 3 inicio mayor. ¿Qué estilo mayor? Columna 2 si se utiliza. Perdón, listo. Pestaña de la referencia. Correspondencia pestaña. Revisar pestaña. Vista pestaña seleccionar. Ayuda pestaña vista revisar correspondencia. Referencias. Disposición pestaña seleccionado alt. PS. Documento de Microsoft Word edición multilineal tabla con 8 filas y 5 columnas nivel 1. Fila 5 columna 2 página 1 sección 1. Si se utilizan listas, ellas han sido configuradas. Bueno, voy a pasarme acá. Documento 1 Word. Documento. Pestaña. Insertar. Dibujar. Diseño pestaña. Disposición pestaña. Cinta de opciones inferior agrupación. Disposición agrupación. Configurar página agrupación. Márgenes contraído establece los márgenes. Márgenes lista. Última configuración de márgenes personalizados. Sin selección. Márgenes normales parte super. Márgenes estrechos. Sin márgenes moderados. ¿Para qué quería mostrarles esto? Cuando uno configura la margen, uno puede ponerle 5, 4, 20, pero uno puede también seleccionar ancho. La margen la quiero ancha o la quiero normal o la quiero angosta o la quiero. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que cuando configure la margen, esa margen sea ancho o normal, una de dos, ancho o normal. O déjele un espacio, si lo va a poner en 1.5 centímetros o 1 pulgada, procure que sea ancho.
Es decir, que sea un poquito más grande la margen. ¿Para qué? Cuando se deja una margen ancha, caben menos palabras por renglón y la lectura se hace más descansada y se puede entender mucho mejor. Cuando la dejamos angosta, caben muchas palabras y hay gente que va a entrar a leer y simplemente ya quedaron prevenidos porque esto tiene muchas palabras y se fatigan leyendo una única línea. Cuando se deja el margen ancho o normal, no sucede eso y quedan menos palabras por renglón. ¿De acuerdo? Esa es la explicación y la entrada es por menú, disposición y márgenes. ¿De acuerdo? Documentos de Ahora, lista guía accesibilidad. Fila 6 se han definido las márgenes ancho o normal. Fila 7 se ha definido el color de fuente y ahora sí les menciono el color, antes no lo había mencionado. El color debo definirlo de una vez al inicio del documento. ¿Por qué? Porque es que, imagínense esto, hay gente que le gusta lo bonito, es que a mí sí me gusta lo bonito, lo dicen. Entonces, hacen un documento y le ponen, a mí me gusta el amarillo, es muy bonito, y ponen amarillo, la fuente, y el fondo blanco. Caramba, le queda bonito, o por lo menos a su gusto, pero eso no lo ve mucha gente, porque es que un color claro sobre algo, un fondo claro, pues es difícil de visualizar. Algunos lo verán y no tienen problema, pero amarillo sobre blanco son dos colores claros y eso no hace contraste. A muchas personas le va a quedar problemático. Una sugerencia, simplemente procuren que se visualice bien. ¿Cómo? Procure que sea una fuente clara y un fondo oscuro o viceversa, para que se pueda visualizar bien por la mayor parte de usuarios. Y aquí pues aprovecho para comentar una cosa. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos porque casi siempre configuramos los documentos según nuestro gusto, según lo que nosotros vemos y demás. El diseño universal está diciendo, hombre, pensemos en todos. ¿Por qué? Porque es que el que va a ver el documento pueda que tenga unas gafototas y además de las gafototas no ve bien. O pueda que tenga baja visión, o pueda que es una persona que entró a la entidad en el marco del decreto 2011 que orienta para que nuestro país contrate personas con discapacidad y llegó la persona con discapacidad visual a la institución y no ve bien, caramba, y yo le puse el documento bonito, amarillo sobre blanco, pero no, lo bonito, muy bonito, pero no lo puede ver bien. Pensemos también en que es para otros, eso es diseño universal. Continuemos. fila 8 se han configurado los números de página. Los números de página, no siempre se configuran números de página, pero a veces sí. Incluso un ejercicio que hacemos muchos cotidianamente trabajando. Compartimos un documento, lo discutimos y después hacemos la reunión y decimos, bueno, vamos a mirar que el documento, ¿qué pensaron ustedes? Pues yo lo leí, pero mire, en esa página donde dice tal, pero ¿cuál página, hombre? ¿Cómo hacen? No, pues para esos efectos se le pone una numeración y ojalá que la numeración sea en la parte superior de Word, al centro y un poquito más grande para que se pueda hacer que ese número se vea bien. Y Pedro, Juan, Chucho y todos los que estamos trabajando el documento, los que ven bien y los que no ven tan bien, puedan tener y caber en el ejercicio que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, ese es el asunto y vamos a mirar que la numeración de página debería ser visible. Si al final del documento no se necesita numerado, pues se le quita la numeración. ¿Listo? Borde de la tabla. Hasta ahí los primeros criterios que son los que hay que tener en cuenta al momento de comenzar a pensar en el documento. Se recomienda que los documentos sean pensados, es decir, yo voy a hacer un documento, yo pienso en la estructura, en los títulos, como se debería hacer. A veces empezamos el documento y como caiga y la fuente la que tenía y no hay problema. A veces es mejor pensar un poquito en el diseño. Un dato curioso, la accesibilidad y el diseño universal, no la accesibilidad, el diseño universal se lo inventaron unos arquitectos hace más de 30 años. Y ellos pensaron en que las cosas no deberían romperse ni eliminarse barreras, sino hacerse desde el diseño bien hecho para todos. El asunto es que si lo hacemos todo bien hecho y para todos, hacemos un diseño y pensamos el documento y lo hacemos diseñado, pensado y para todos. Así se sugiere para las construcciones, para los servicios, incluido el educativo, el servicio de una ventanilla o todos los servicios, hagámoslos para todos. De eso se trata. Vamos a la segunda tabla. Necesarios. Fuera de tabla encabezado nivel 1-2. Tabla con 11 filas y 5 columnas nivel 1. Fila 2-1. Columna 2. Las listas deben indicar lo que contiene de forma.
Las listas, las tablas, cada uno de los elementos que hagamos deben siempre tener unas instrucciones claras y unas orientaciones que le den a entender a todo el mundo de qué se trata. A veces ponemos una lista, como entramos por registro en la página web o en el documento dice, no, pues que usted debe registrarse en la entidad. Y más abajo dice esto. Documento, una Word. Página, una sección, una viñeta, carné EPS. En blanco. Dice carné EPS. Viñeta, carné EPS. Viñeta, cédula de ciudadanía. Cédula de ciudadanía y recibo de servicio público. Pero quedo yo pensando, yo no soy tan perspicaz, no soy tan hábil en lo académico, solo hice el quinto de primaria y digo yo, caramba, ¿qué pasa? ¿Qué será esto? ¿A mí qué me quieren decir con esto? Pues 3 documentos, pero ¿qué hago con eso? Viñeta, carné EP, en blanco. No sobra decir. Para. Inscribirse. Son. Indicar exactamente esos documentos. Usted necesita para inscribirse ante la entidad y solicitar servicios, los siguientes documentos, 2 puntos. Eso, aclararlo. ¿Qué es esto? El siguiente procedimiento le dirá tal cosa. Usted debe hacer. Esos son instrucciones y orientaciones que deben ser totalmente claras y estar presentes. Para muchos es obvio, pero para otros no, porque no todos son tan perspicaces, no todos tienen el mismo nivel intelectual, no todos tienen la misma condición mental y demás. Estamos hablando de ciudadanos del común que no necesariamente son homogéneos y bajo las mismas condiciones. A eso se refiere, insisto, el diseño universal. Continuemos. Los documentos solicitados para inscribirse ante la entidad. Lista guía accesibilidad. Fila 3. Las tablas deben llevar un título y este debe preceder la tabla o configurarse para... Aquí voy a comentarles algo sobre lo siguiente. Documento, una Word. Documento de... Yo les dije que las viñetas o las listas, cuando hay elementos comunes, pues que se agrupen en una lista. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo a muchos usuarios que esos elementos son comunes. Los documentos que necesita para inscribirse ante la entidad son estos, y los pongo en un elemento que los agrupe a todos, para saber incluso cuándo termina la lista, cuándo empieza y cuándo termina. En general también se recomienda que los elementos vayan en su contenedor adecuado. Si, por ejemplo, yo tengo varios usuarios y los voy a mostrar en pantalla. Por ejemplo, el enlace de transparencia de la página web de nuestras entidades dice, usted por favor publique los nombres de las personas y los correos electrónicos y los datos básicos para que los ciudadanos sepan quiénes están en su entidad y los puedan contactar y no sé qué. Bueno, pues resulta que yo comienzo a escribir, yo hago mi página web o hago un documento de funcionarios de la entidad y lo convierto en PDF y lo pongo. Y voy a mirar y dice Pedro Pérez, debajo dice teléfono 2 puntos tal, extensión tal, y debajo dice correo electrónico tal, funciones, él es el encargado de los trámites de tal. Listo. Luego doy 2 espacios en blanco y voy y otra vez. Juanita Sáenz de Brigar, listo. Teléfono, extensión tal, correo, listo. Caramba, y digo yo así todos y copa hojas y hojas continuas. ¿No? ¿Por qué no hace una lista bidimensional que se llama tabla y en la tabla pone los datos de todos y si usted pone nombres y pone cargos y pone funciones y pone extensión y pone teléfono y pone cédula, digo correo electrónico, pues usted puede buscarlo más rápido y la tabla es un elemento para mostrar datos que se organicen en esa forma. Entonces, ¿qué hago? Los documentos solicitados. Página. En blanco. En blanco. En blanco. Listo. Simplemente yo no tendría que hacer, por ejemplo, esto que hacen muchos usuarios. Bloqueo. Nombre. Nombre. Las 5:52. 8. 10. Cargo. Cargo. 13 centímetros. Cargo. Listo. Nombre, dirección, teléfono, cargo. Miren cómo se muestra con mi lector de pantalla. Nombre, dirección, teléfono, cargo. Ah, caramba. Imagínense que yo hice la tabla así y voy y tabulo y debajo de la N de nombre pongo el primer nombre y el segundo. Y voy en la 10ª línea, imagínense, y le pregunto qué dice la 10ª línea y mi lector de pantalla me dice
Juan Ernesto Ramírez, 13.500, 2.500 millones, 225.400, 30, 42, 11, 2, ¿qué es eso? Pues son los números, pero de teléfono y de cédula y todo eso, pero como no hay tabla, no hay espaciamiento. Yo metí todo en una tabla, visualmente se ve y se entiende, pero para los que no ven, no. Los que no ven no somos nosotros solo las personas ciegas, las que no ven bien, las personas sordociegas y muchos otros usuarios están contemplados ahí. Entonces lo que debe hacerse Página 1 en blanco. Es En blanco. Viñeta recibo de servicio público. En blanco. Página 2 no. En blanco. crear una tabla, y crear una tabla es más sencillo de lo que creemos. Pestaña de la cinta de opciones list. Insertar pestaña. Cinta de opciones inferior tablas agrupación. Tabla cuadrícula de datos. Tabla de 2x3. Tabla de 4x. Tabla de 5x. Tabla de 5x 5 Documento de Microsoft Word edición multilínea. Tabla con 5 filas y 5 columnas nivel 1. Fila 1 columna 1 página 2 sección 1. Listo. Mi documento y mi lector de pantalla saben que ese es una tabla. Y me dijo que está en la tabla y la tabla es de cuánto por cuánto. Puedo moverme por la tabla. Columna 2. Columna 1. Fila 2. Fila 1. Utilizando los comandos adecuados para tabla. Listo. Entonces ahí puedo escribir nombre, dirección, teléfono y pongo los datos unos debajo de otros. Eso es hacer una tabla bien. ¿De acuerdo? Miren esto. El contraejemplo. Casi siempre doy el contraejemplo. Hay veces hacemos esto. Fila 2. Fila 3. Columna 2. Columna 3. A ver si les suena. Bloqueo mayúsculas desactivado. Bloqueo mayúsculas. Columna 4. Columna 3 acta. Centrado. Fila 4. Fila 5. Borde de la tabla. Bloqueo mayúsculas desactivado. Acta asistentes. Columna 1 asistentes. Columna 4. Columna 5. Columna 4. Columna 5 Juanita error de ortografía RAM red. Bueno, me quedó mal escrito, no hay problema. El tema es... Error de ortografía. Agudo. R. E. Red. No hay problema, como si estuviera escribiendo Juanita Ramírez bien escrito. El asunto es, ¿saben qué hice? Utilicé una tabla para lo que no es y las tablas no deben utilizarse para eso. Casi todas las actas de las entidades, qué barbaridad, son tablas y están diseñando con tablas. Miren qué sucede. Resulta que yo salgo de la tabla. Juanita. Salgo de la tabla. Fuera de tabla en blanco. Él me dice que salí de la tabla y voy a volver a entrar. Tabla con 5 filas y 5 columnas nivel 1, fila 1, columna 1. Listo, ya me dice dónde estoy. Y entré a la tabla y comienzo a mirar. Columna 2. Columna 1. Esto, les voy a hacer caer en cuenta de algo. Ustedes todos están observando la globalidad de la tabla, inclusive algunos textos arriba y otros abajo. Resulta que yo no, yo estoy escuchando puntualmente el sitio donde estoy. Yo no veo arriba y abajo simultáneamente con esa visión que ustedes tienen global para observar toda la pantalla. Entonces, dado ello, yo no sé dónde estoy. Entonces, estoy en blanco. Columna 2. Fila 2. Columna 1. Fila 3. No hay nada. ¿Qué pasa? Columna 2. Pues resulta que la tabla está con un poco de celdas en blanco y por allá en el centro abajo dice acta y luego asistentes. Las tablas no son para eso. Las tablas no son para hacer diseño ni para organizar la información. Las tablas son para organizar datos tabulares, datos que ameriten relacionarse unos con otros. ¿De acuerdo? Entonces, no se recomienda, dado ello, que se hagan tablas para otra cosa distinta de mostrar datos tabulares. Espero sea claro el ejemplo. Pero ¿a qué quiero llegar? El criterio decía, póngale título a las tablas. ¿Pero por qué? Mire, resulta que esta ya no es una tabla, imaginemos que la borramos. Ahora aquí le pongo. Fila 2. Fila 1. Columna 1. Listo. Bloqueo mayúsculas activado. Columna 2. Nombre dirección. Espacio. Dirección. Columna. Columna 4. Columna. Listo.
Columna 5 neto a pagar. Columna 4 descuentos. Columna 3 salario base. Columna 2 dirección. Columna 1 nombre. Listo, supongamos, eso es ahí arbitrariamente unos datos. Es una tabla y yo entro a la tabla. Fuera de tabla en blanco. Y entro a la tabla con 5 Yo filas. digo, ¿esto qué es? Nombre. Columna 2 dirección. Dirección. Columna 3 salario básico. Salario básico. Columna 4 descuentos. Descuentos y más adelante por allá encuentro fecha. No, ya entendí que esa es la nómina del mes de agosto de 2020. ¡Qué maravilla! Listo. Pero miren cuánto me demoré yo en esa acción de poder revisar la tabla para ver qué contiene. Distinto sería si quien hace la borde tabla, de la tabla. Fuera de tabla en blanco. Le pone antes de la tabla. Bloqueo mayúsculas desactivado. Tab 1. D. Listo. Tabla 1. Nómina del mes de agosto de 2020. Ya sé. Antes de entrar a la tabla, me dice que es la tabla de la nómina del mes de agosto de 2020. Y yo no tengo que entrar y ponerme a navegarla. No, me ahorraron un tiempo, salto la tabla y ¿qué pasó? Me ahorré mucho tiempo. Pusieron bien el título. Las instrucciones, los títulos, las orientaciones, advertencias de error y todo eso deben ponerse antes del evento al que afecta. Si yo pongo ese título, pero lo pongo abajo de la tabla en color rojo y en letra más grande, pues bonito, y el que vea bien y visualice de un solo golpe de vista toda la tabla y ese título va a quedar muy bien. Pero quienes navegamos punto a punto porque manejamos lector de pantalla, no vamos a poder hacer eso. Y después de haber perdido el tiempo explorando la tabla para determinar qué es la tabla de la nómina del mes de agosto, termino de verla y me dice tabla de la nómina del mes de agosto, ¿ya para qué? Me ponen el aviso, pero tarde. Espero que sea claro esa partecita, porque es que no todos navegamos igual con un solo golpe de vista y pues con los ojos bien y todas esas cosas. No todos somos de esa condición. Listo. Lista guía accesibilidad final Word.docs Word. Documento de Microsoft Word edición multilineal tabla con 11 filas y 5 columnas nivel 1, fila 3 columna 2 página 1 sección 1. Las tablas deben llevar un título y este. Fila 4. Las tablas deben tener indicado que la fila del título se repita. Ahora, la fila de títulos debo indicarlo. ¿Qué es eso de la fila de títulos? Documento 1 Word. Documento de Microsoft. No estás en una tabla. Tabla con 5 filas y 5 columnas nivel 1. Columna 1 nombre. Yo tengo aquí la fila de los títulos de la... Seleccionado. Dirección seleccionado. Salario básico. Descuento selección. Neto a pagar seleccionado. Esos campos de la tabla. Pero entonces debo indicarle al procesador de textos que esa es la fila de los títulos de la tabla. ¿Para qué? Varias cosas. Si se acaba la página y va a empezar, y la tabla no se ha terminado y va a empezar otra página, pues caramba, qué cosa yo ir y leer una nueva página y yo ver que dice 7.200.310.220 y 25 millones. ¿Qué es eso? Pues es que no entiendo. Debo hacer que los títulos se repitan en todas las páginas. Adicionalmente, esa característica la pongo para que los lectores de pantalla, así estén en la fila 5, puedan pasar a la derecha, ellos automáticamente leen el título de la fila, de la columna actual, si lo han definido bien. ¿Y cómo se hace para definirlo? A ver si... Cortar. Nuevo comentario. Propiedades. Propiedades de tabla. Propiedades de la tabla. Propiedades de tabla. Diálogo. Ajuste del texto. Alineación. Tamaño. Ajustar a la izquierda. Lista de pestañas. Tabla. Pestaña. Alt más T. Columna. Pestaña. Celda. Pestaña. Columna. Fila. Pestaña. Seleccionado. Voy a la pestaña fila y en la pestaña fila... Especificar alto. Permitir dividir las filas. Repetir como fila de encabezado. Repetir como fila de encabezado. Y ahí lo que hago es decirle que cada vez que cambie de página la repite como fila de encabezado, pero además los lectores de pantalla, cuando yo me pase de una columna a la derecha, me dice el título de la columna actual y el nombre del dato. De esa manera, cuando yo leo la tabla, me paso a la derecha y me dice cédula 79.315.211 y paso a la derecha y me dice salario básico 25 millones. Queda completamente claro para unos y otros, porque los que ven al saltar la página no pueden visualizar bien la tabla. Para eso es esta opción. Documento 1. Lista guía accesibilidad. Lista guía accesibilidad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Clemencia?
Hay una pregunta de qué lector de pantalla, ¿cómo se llama el lector de pantalla que tú usas? Bueno, a ver, les cuento. El nombre del lector de pantalla tal vez no interesa mucho. Es más, tuve un problema y mi lector de pantalla no está aquí el que habitualmente uso. Utilicé otro lector de pantalla. El asunto es que los lectores de pantalla funcionan bajo unos estándares y esos estándares son los que debemos contemplar haciendo y publicando bien la información para que se pueda leer. El asunto es el siguiente. En Colombia nosotros tenemos un lector de pantalla que es gratuito y se puede obtener por cualquier usuario y ese software lo distribuye el Ministerio TIC. Ese software se llama en este momento JOS para Windows y lo pueden descargar en una página www.convertic.gov.co. Pero ese no es el tema de esta charla. El tema de esta charla, y quiero enfatizarlo con la mayor discreción y respeto, es que tal vez el lector de pantalla no interesa. Es más, miren este ejemplo, que esa gran pregunta me da para darles un ejemplo. Imagínense que hay otro usuario y es un usuario que no tiene brazos. En nuestro país hay mucha gente que no tiene, desafortunadamente por la guerra que vivimos durante 50 años, las minas quebrapatas y demás, la gente perdió brazos y perdió muchos miembros. Pierden los brazos y van a escribir en un computador, ellos no pueden, sí pueden, pero miren qué hacen. Ellos hablan la información al computador y hay un software que es para ellos y recibe órdenes, así como su asistente inteligente del celular. Ustedes le dicen llamar fulanito. No, pero es que ese programa es más potente, él permite manejar todo. Y entra a Word y uno le dice ir al título capítulo 3. Listo, y él vaya gracias a que quien hizo el documento definió el título y lo definió bien. Si hay una tabla, le dice ir a tabla tal. Y si la tabla está bien hecha, bien esto, se va a la tabla. Entonces, no solo es para personas ciegas, es para personas que no tienen brazos, personas que amplían mucho la información porque necesitan verla bien, porque no tienen la visión muy deficiente, aunque la tienen y es funcional, tienen algo que llama baja visión. Entonces, el lector de pantalla es importante, lo tenemos en Colombia afortunadamente y las personas ciegas y los investigadores y todas las entidades lo pueden tener gratuitamente porque ya lo compró el Ministerio TIC. La otra cosa es, tenemos que tener en cuenta no solo a personas ciegas, sino a muchos otros usuarios. ¿Listo? Continúo entonces. Ahora, ¿en qué sigo acá? Lista guía accesibilidad final. Fila 5. Fila 4. Las tablas deben tener indicado que la fila del título se... Fila 5. Indicar texto alternativo a la tabla. Texto alternativo a la tabla. Yo les comenté al principio, yo tengo aquí 3 tablas en esta. Y voy a decirle a mi lector de pantalla. Seguimiento de braille al foco. Seguimiento de braille a la revisión. Seguimiento de braille automático. Ah, caramba. No puedo aquí sacar la lista de las tablas por lo que cambié el lector de pantalla, pero entonces, permítame un segundo, voy a hacer otra cosa aquí. Barra de herramientas, panel, enter, con acento en el TR, otras acciones, agrupación, cambiar el idioma del texto. Actualmente, documento de Microsoft Word. Barra de herramientas, enter, otras acciones, agrupación. Cambiar el idioma del texto, agregar al diccionario, omitir todo botón o. Documento, Microsoft. Un segundo que estoy... Tabla con 9 filas y 3 columnas, nivel 1, fila 2 columnas. Barra de herramientas, enter, con acento en el TR. En lo posible definir espaciamiento, a vez de. No hacer espacios entre elementos con enter. Perdón. Bloqueo numérico activado. Bloqueo numérico desactivado. ¿Lo vuelves o qué? Sí. Bueno, ¿qué pretendo? Pretendo sacar la lista de las tablas. Lo que pasa es que en este lector de pantalla, que no es el que yo habitualmente uso, ese comando no lo conozco exactamente dónde está. Pero ¿qué pasa? Yo saco la lista de las tablas y me dice 3 por 3, tabla 3 por 5 por n, no está el título, no hay nada. El asunto es, hay algo que nos favorece mucho para poder sacar la lista de las tablas. Si a mí solo me dice los títulos de las columnas ahí en esa lista de tablas, resulta que no puedo saber exactamente a qué tabla me refiero. Entonces, lo que nos sugiere la accesibilidad Fila 1 característica. Es lo siguiente. Columna 2 característica. No hacer efectos con letras.
Perdón. Fila 3, forzarse. No avanzar hasta el fin. Fila 2, borde. Fuera de tabla, encabezado nivel 1. Tabla con O. Fila 10, columna 3, archivo. Fila 9, Fahrenheit. Columna 2, pasar corrector ortográfico. Fila 5, indicar texto alternativo a la tabla. Aquí es donde vamos. Es necesario ponerle un texto alternativo a la tabla. ¿Qué es un texto alternativo? Es decir en un texto, esta es la tabla de la nómina del mes de agosto que es hecha dentro del capítulo tal para tal. Listo, ya, ese es el texto alternativo. Algo que me diga alternativamente al título de la tabla qué contiene esa tabla. Cuando yo saque esa lista de tablas de todo el documento, porque yo lo saco regularmente, me va a decir no los títulos de las columnas, sino me va a decir ese texto alternativo a la tabla y así la puedo ubicar fácilmente. ¿De acuerdo? Eso, no, les iba a dar el ejemplo, pero no lo puedo hacer por ese inconveniente que tuve. Continuamos. Fila 6, texto alternativo a fotos, imágenes, diagramas. Es texto alternativo, pero ahora a fotos. A fotos, imágenes, esquemas, diagramas. Casi siempre hacemos un documento y cuando ponemos un elemento netamente visual como una fotografía, una imagen, un esquema, un diagrama, pues debo ponerle un texto alternativo. Funciona similar a esto. Columna 2, texto alternativo a foto. Nuevo comentarios, el vínculo, agregar un hiperlink, bloquear autores, propiedades de tabla, propiedades de la tabla muestra, propiedades del... Cuando yo lo hago con una imagen, le selecciono la imagen, no la tengo acá, pero es lo mismo, selecciono la imagen y dice propiedades de la imagen, una característica así de las imágenes, dándole botón derecho del ratón y me salen las pestañas. Lista de pestañas, celda, pestañas, texto alternativo, pestañas. Me sale una pestaña que se llama texto alternativo y le diligencio. Título, edición, alt, descripción, y le digo fotografía de la ministra en el evento XYZ. Listo, ya supe. Es más, dice fotografía de la ministra con los asesores del despacho en la reunión de accesibilidad del INSI. Listo. Ya supe de qué se trata en el documento informe de esta actividad, pues ya sé de qué se trata la imagen. Y ya quedé, siendo persona ciega, no veo la foto, pero el texto alternativo a la foto me permite acceder a la información. Entonces, todas las fotos, imágenes, diagramas, o algo que hoy utiliza mucho, esas infografías, la mayoría son para quienes ven y los que no ven, pues de malas. No hagamos eso. Le ponemos un texto alternativo o miren, aún, hagamos algo mejor. Hagamos la infografía, pero antes de la infografía ponemos un texto. A continuación veremos un esquema que grafica los elementos o simplemente digan el procedimiento para hacer tal cosa tiene que ver con que primero se haga esto. Si eso se hizo, usted puede hacer esta cosa o la otra. Pero si esto se dio, usted por favor pase a un proceso en el que haga tal. Todo esto está graficado en la siguiente imagen y pone la imagen. ¿Qué pasa con eso? Usted explica en texto y yo, persona ciega, puedo leer ese texto y entendí. No veo la imagen, pero quien sí puede ver la imagen y no lee bien el castellano como una persona sorda, puede entender perfectamente el procedimiento mediante la imagen. Entonces, caramba, eso del texto junto con la imagen es una maravilla. Y ahí incluye inclusive una persona sordociega. Caramba, ¿cómo hace? Él no ve ni oye, entonces, ¿qué hace? Él utiliza un elemento que le refleja en braille electrónico, unos pines que le permiten al tacto leer, y él puede leer el texto, no la imagen, pero sí el texto, y llega el texto y lo lee y quedó bien informado como todos. Hacer esas dos alternativas, texto más imagen, es una maravilla. Si ustedes ponen una foto, póngale texto alternativo a la foto. Si ponen una infografía, póngale un texto alternativo que diga diagrama de la explicación de tal cosa, ya se encuentra en texto, listo, y ya estamos todos incluidos en la información. Entonces, no olvidarse de lo importante, todo lo que sea imágenes, diagramas, esquemas, mapas, todo eso, ponerle un texto alternativo. Horizontal. De aquí y... Tabla con 11 filas. Fila 7, página 2, si se insertan hipervínculos, deben llevar... Hipervínculos, no siempre en los documentos incluimos hipervínculos, pero cuando incluimos hipervínculos en los documentos, o si tenemos en unas páginas web, la idea es que esos vínculos estén bien definidos. Contraejemplo, si yo estoy en la página de una entidad cualquiera,
y saco con mi lector de pantalla la lista de enlaces y veo que hay 10 enlaces que dicen ver más, ver más, ver más, ver más. Yo digo, ¿qué es esto? Pues resulta que me voy a uno de ellos y resulta que el contexto que tiene ese enlace es el siguiente. Antes del enlace, un poquito atrás, dice, la noticia fue sonada en todo el mundo. Resulta que el presidente de Haití, ta, 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 ta. Y arriba de eso tiene un título que dice, asesinado el señor no sé qué, sí sé cuándo. Tiene un resumen de la esta y tiene un enlace que dice ver más. Pero ese enlace no está bien puesto, porque ver más no dice mucho cuando el enlace lo saco en mi lista de enlaces de todo el documento o de toda la página web. Entonces, me sale 10 veces ver más y no sé a cuál ver más apuntarle. Es mejor, y si se definen los enlaces, ponerle ver más sobre la noticia del asesinato del presidente de Haití, ver más sobre la noticia del evento de accesibilidad con la ministra de Educación en tal, ver más, y ahí hago el vínculo bien hecho y para todos, no solo en la página web, sino en el documento y en todo. Fila 8, insertar tabla de contenido, sí. ¿Listo? Si el documento tiene, pues más de, eso es un acuerdo interno institucional, si el documento tiene más de 20 hojas, pues amerita que se le ponga una tabla de contenido. ¿Por qué? Porque yo necesito navegar a la ESPI y saber qué contiene para saber la estructura. Entonces, se recomienda ponerle tabla de contenido. Importantísimo, si yo definí bien los títulos, la tabla de contenido me sale automática de una y Word me la saca o el procesador que tenga si lo uso bien. ¿De acuerdo? Fila 9, pasar corrector ortográfico. Por ortográfico. Los lectores de pantalla leen muy bien. Miren esto. Documento 1 Word. Página 2, sección. En blanco. Error de ortografía, parámetros. 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 ¿Qué es eso? Parámetros. Resulta que pues yo no le pongo ortografía, pues que yo no sé mucho de ortografía, ¿no? Sí. Hay que hacerlo bien porque se escucha mal para nosotros. Parámetros. Y para muchos, las personas que leen muy bien y leen muchos documentos y son muy intelectuales y demás, ellos no entienden esa palabra porque cuando ellos saben que parámetro lleva tilde, entonces P-A-R-A-M. pongo la tilde, Parámetros. ahora sí se lee bien. Parámetros. Entonces leo bien el documento, no sobra pasarle el corrector de ortografía. Lista guía accesibilidad final. No, es mejor pasar el corrector de ortografía y así corrijo la sintaxis, la gramática, la escritura de palabras y demás para que quede bien escrito lo mejor posible. Fila 10, revisión automática de accesibilidad. Hay una opción de revisión automática de accesibilidad que tiene Word. El asunto es que no funciona bien si yo no sé de accesibilidad y no incorporé accesibilidad. Entonces, incorporar accesibilidad para después sacar 1000 errores y ponerme a corregirlos no es el procedimiento. Lo mejor es utilizar los criterios como los que tengo acá y les he expuesto para que después, por si se me olvidó algo, le paso el validador de accesibilidad y ese validador de accesibilidad de Word me dice, mire, no le puso el texto alternativo a la tabla. Cuando salen esos reportes de la accesibilidad, generalmente me salen con 3 tipos de mensajes: errores, advertencias y sugerencias. Un error tengo que corregirlo. Si me dice póngale el texto alternativo a las imágenes, no tiene texto alternativo, entonces me toca ponerme a hacer eso por accesibilidad. Segundo, me dice advertencia. Usted tiene texto alternativo en las imágenes, pero vaya y verifique bien si están bien definidos esos textos. Porque hay gente que le pone texto alternativo, pero como no tiene tiempo le pone XX o simplemente pusieron mal y le pusieron a la fotografía algo que dice fotografía tomada por Julio Jiménez. Caramba, y uno dice, pero ¿de qué me sirve que la fotografía? No, yo necesito la descripción de la imagen porque yo necesito saber a qué se refiere. Entonces le pusieron texto alternativo, pero no está bien puesto, ¿no? Entonces él saca una advertencia. Entonces los reportes de accesibilidad de Word y de Office en general dicen, incluya los mensajes alternativos, pero vaya y verifique que estén bien hechos, porque eso no lo hace automáticamente y el validador automático no reconoce que es la ministra la que está ahí y lo define, no lo hace. Entonces es mejor revisarlo. Entonces salen errores, advertencias y sugerencias. De pronto le dice, usted agrande un poquito la letra porque usted está muy pequeño y no sé qué dice cuándo. Errores, advertencias, sugerencias. Eso en cuanto al reporte de accesibilidad. ¿Dónde está?
Columna 3, archivo mayor, que pestaña. Entra uno por archivo, dice información, y allá en información dice verificar si hay problemas, y allá hay otra opción que dice validar accesibilidad. Columna 2, fila 11, conversión a PDF. Y finalmente, muchos usuarios preguntan, oye, pero el PDF no es accesible para ciegos ni para... No, es totalmente accesible. El asunto es que si incorporamos estas condiciones como las que tengo ahorita, yo podría guardar el archivo en formato PDF, pero no lo hago con la opción exportar. Utilizo la opción guardar como, y en guardar como lo que hago es indicarle... Nombre de archivo. Cuadro combinado contraído. Edición ALT. Aquí. Tipo. Cuadro combinado. Tipo de archivo. Expandido. Tipo. Lista. Documento de Word 90. Plantilla de Word. Plantilla de Word. PDF. Abrir paréntesis asterisco punto PDF. PDF. Y cuando le doy PDF, me cambian los campos aquí en el cuadro de diálogo de guardar el archivo. ¿Y qué puedo hacer? Guardar como diálogo. Barra de herramientas. Ocultar carpetas. Botón. Abrir archivo después. Opciones. Botón Alt más O. Ahí dice opciones. Y entro a opciones. Pulsado. No disponible. Y verifico. Opciones diálogo. Una casilla. Documento botón. Crear marcadores. Sus propiedades del documento. Casilla de etiquetas de la estructura del documento. Para accesibilidad. Verifico que este campo esté activo, que esté verificado, que tenga el chulito. Es decir, etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad. Etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad. Y cuando compatible con VED, optimizar la texto de map, cifrar el documento, aceptar botón. Guardar ya puedo guardar y el documento queda guardado con las condiciones de accesibilidad, pero siempre y cuando yo las haya tenido en cuenta en todo el documento, porque si no, la misma. El asunto es, se puede tener accesibilidad en los documentos, incluso PDF, si son bien hechos y guardados bien con accesibilidad. No utilizar la opción de exportar a PDF, sino guardar como. ¿De acuerdo? Listo. Ahora. Horizontal. Documento. Borde de la tabla. Al final de los criterios que tienen que ver con lo que debo tener en cuenta para construir el documento y en el momento de la construcción. Faltan unos criterios, voy a empezar a contarles cuáles son los finales. Miren esto, dice la tabla. Fuera de tabla encabezado nivel 1.3. Aspectos a considerar todo el tiempo. ¿Hay unos aspectos a considerar todo el tiempo? Tabla con 9 filas y 3 columnas. Columna 3 estilo mayor, que seleccionar elemento mayor, que botón derecho mayor, que modificar. Columna 2 no hacer espacios entre elementos con error de... No hacer espacios entre elementos. ¿Qué es eso? Documento 1 Word, documento de micros, parámetros. Miren esto, hay veces en blanco. Hacemos esto, escribimos párrafo y damos Enter y otro Enter. Segundo. Párrafo. En blanco. Y le doy espacios y espacios. Este es el segundo párrafo. En blanco. Este espacio, si yo estoy leyendo, miren. El primer párrafo. En blanco. En blanco. Este es el segundo párrafo. Resulta que me hace perder tiempo, pues yo tuviera todo seguido. Entonces, los espacios no deben ser utilizados para dar diseño, para hacer diseño, sino para terminar un párrafo. Para indicar que se terminó el párrafo, le doy Enter, pero no para hacer diseño y separar los párrafos entre sí. Para eso se hace como lo vimos, modificando el estilo normal y en anterior y posterior le ponemos más espacio para hacer ese espacio y no tenemos que darle Enter o 2 veces Enter o 3. No, eso es perder tiempo para quien hace el documento y para quien leemos de manera distinta. Entonces hay que hacer bien las cosas indicando el espacio donde debe ir. Ahora, aprovecho esto. Este es el segundo párrafo, en blanco. Digamos que estoy en la línea 3 de la segunda página donde terminé la introducción. Resulta que mucha gente llega y comienza a darle Enter, 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 hasta llegar y que se les atraviese una línea. Caramba, no, eso no se debe hacer, eso es saltar a la otra página, pero dándole Enter hasta que salga el corte de página. No, lo mejor es tan pronto se termina esa introducción, le forzo el salto de página. Página 4 en blanco. Y pasé ya a la página. ¿Y cómo lo hice? Pues simplemente le di Control Enter o voy y le doy en insertar en el menú, salto de página y es equivalente a esto.
Entonces, no me pongo a darle enter, porque si le doy enter, yo, persona ciega, voy con mi lector de pantalla y me dice en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, y me demoro un montón y digo, no, este documento se acabó, ¿qué pasó? Me demoro muchísimo y me hace perder mucho tiempo, ¿de acuerdo? Lista guía accesibilidad final Word.docs. Entonces, no utilizar el enter para hacer espacios entre estos, sino definir el espacio dentro de los objetos, dentro de los párrafos, de las listas, de todo esto. Tabla con 9 filas y 3 columnas, nivel 1, fila 3 columna 2, página 2, sección 1, no avanzar hasta el final de las... No avanzar hasta el final de las páginas con enter, ya lo acabamos de mencionar. Fila 4, tener en cuenta que las listas y las tablas son para agrupar elementos comunes. Tener en cuenta, esto ya lo dije antes, tener en cuenta que las listas son para agrupar elementos, no para cualquier cosa. Lo mismo las tablas, no son para organizar la información, es para mostrar datos tabulares. Fila 5, no hacer efectos con letras, ejemplo. No hacer efectos con letras, miren esto. Documento 1, en blanco. Hay gente que incluso en la tesis de grado hacen esto. Bloqueo mayúsculas activado. E, S, I, S, D, E, G, R, A, D, O. Me parece muy bonito, muy curioso, pero mire qué pasa con el lector de pantalla. E, S, I, S, D, G, R, A, D, O. El lector de pantalla, como está preparado para leer palabras, las palabras son caracteres que se separan entre sí por espacios. Y como cada uno es una palabra, pues es la opción que toma es deletrear. Pero mire que entiendo. E, S, I, S, D, G, R, A, D. No, eso es ilegible, es muy difícil. Y cuando es un título muy largo, pues eso no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero hágalo definiendo un estilo y en el estilo configura que el espacio entre letras es más grande que el habitual y se configura y se puede hacer exactamente lo mismo y el lector de pantalla me va a leer tesis de grado sin mayor problema. Hay que hacer bien las cosas, definitivamente. Lista guía accesibilidad final. Fila 6, no partir párrafos con enter. En general es mejor no partir párrafos, es decir, esa costumbre que algunos tienen, van y le ponen partir con guiones. Entonces, cuando parten los párrafos con guiones, queda todo ajustadito y no se forman lagunas ni nada de eso, pero resulta que las palabras se parten. Entonces, no es aconsejable porque cuando lea con lector de pantalla o con renglón braille, persona ciega o sordo ciega, me va a hacer una pausita al final de las palabras que se parten. Entonces estoy leyendo el documento completo y se me vuelve ilegible porque las palabras quedan partidas, entonces no es adecuado. Entonces mejor no partirlo. Igual cuando ustedes copian y pegan de internet un fragmento y lo pegan en Word, tienen que verificar que no haya párrafos partidos porque si yo leo párrafo a párrafo, se me interrumpen los párrafos en el punto porque el lector de pantalla lee por párrafos. Si yo le estoy leyendo y recorriendo, lo leo por párrafos y él un párrafo lo entiende como un texto que termina en un enter. Y si todas las líneas terminan con enter, aunque se vea bien como si fuera un párrafo, se me va a detener todo el tiempo el lector de pantalla y eso no es leer bien, ¿de acuerdo? Fila 7, si se brinda información a través del color, agregar a la instrucción caracteres como uno. Listo, este ejemplo del color, casi siempre lo hago un poquito muy descriptivo, pero espero ser claro con ustedes. Supongamos que en el documento se dice, los profesores de la siguiente lista que están en color rojo serán trasladados a otras regionales. Y muestro la tabla con la lista o una lista y están en rojo algunos. Y yo voy y miro Santiago Rodríguez, no, yo no estoy en rojo, pues que como soy ciego yo no veo. Entonces, caramba, no utilice solo el color para dar orientaciones e instrucciones, utilice algo adicional. Esa instrucción podría quedar de manera simple como esto. Los profesores de la siguiente lista que están en color rojo y antecedidos de un asterisco serán trasladados a otro regional. Y yo voy, me miro y dice asterisco Santiago Rodríguez, pues ya me incluí en el tema. No veo el color lo siguen usando porque a la mayoría sí le va a llamar la atención, pero adicionalmente me ponen asterisco y yo lo puedo entender siendo persona ciega o sordo ciega o cualquier otro usuario que navegue distinto. ¿De acuerdo? Fila 8, procurar iniciar los documentos. Hay veces armamos unos documentos y lo que hacemos es borrar todo el contenido de otro documento y comenzamos a armarlo. A veces se nos ponen unas numeraciones automáticas y una fuente se me cambia. No, eso a veces es un rollo. Lo mejor es comenzar un documento de ceros, limpiar bien la plantilla, configurar como lo dijimos para que no tener sorpresa de que el documento no me quede muy mal.
Fila 9. Todos los textos de los documentos que entreguen información, instrucciones u orientaciones deben ser claros. Ahora, el documento debe tener algo como fundamental. Si yo escribo el texto en el documento debe ser, los textos que escribo deben ser claros. Porque es que nada hago si yo el documento es totalmente accesible y lo más de bien hecho, pero el texto que estoy poniendo ahí no se entiende, utilizo unos términos todos rebuscados y eso no, definitivamente no. El texto debe ser claro y si es hecho para entregar a todos los ciudadanos de manera indiscriminada, pues póngalo clarísimo, bien hecho. Si es un documento que es técnico sobre un tema, se tiene que poner técnico, pero el que se metió a esa sección a mirar el presupuesto y el flujo de caja de una entidad, pues es una persona que debe conocer, si no, pues como para qué se metió allá. Deben ser clarísimos de todas maneras, con los nombres técnicos de flujo de caja y de tasa de retorno, todo eso, pero bien escrito y legible y entendible. Borde de la tabla. Llegamos al final. Información. Ahora quedo a disposición de ustedes para inquietudes, preguntas. No olviden diligenciar el formato de asistencia, porque se le va a llegar a mi jefe Edwin Beltrán, y si él no ve que haya asistentes, mejor dicho, complicadísimo. Entonces, por favor, diligencien y pensemos en las preguntas y abramos ahorita con Clemencia las preguntas para que Sí, dar respuesta. Adelante, Clemencia. Edwin, se te escucha entrecortado. ¿A quién? ¿A mí? Sí, señor. Ahora al final lo escuchábamos entrecortado. Pero yo escuché bien, discúlpenme, Diana Garavito del Ministerio. Ministerio. Mi conexión, discúlpenme. Edwin, en el chat no tenemos más preguntas. Santiago, es Santiago. Ay, perdón, Santiago. En el chat no tenemos más preguntas. Encantado de escucharte, Diana Garavito, volverte a escuchar. Un saludo. Y pues, gracias, mire, Santiago, muy amable por el espacio tan productivo. No, señora, encargarle a quienes han estado en la charla, miren, la accesibilidad es un criterio institucional. Nada hacemos con que Diana o Clemencia hagan accesibilidad y el resto de la gente del ministerio no. O de otras entidades, porque hoy hay otras entidades en esta charla, no hacemos nada si esto se lo dejamos a webmaster o al desarrollador, no. La accesibilidad es un concepto que debe incluirse por el comunicador, por el técnico que hace documentos Word, PDF y los pone y los cuelga en la página, por el directivo, por todos, porque es que miren, a veces dicen, no, es que el director que va a venir a esta charla, mire, he visto tema de accesibilidad en entidades caído al piso completamente, porque es que como el jefe no sabe de eso, le dice al webmaster, hombre, usted no me pierda el tiempo con ese embeleco de la accesibilidad, póngase a hacer lo que tiene que hacer. El hombre no supo, no participó en la charla y no supo que la accesibilidad es garantía de derecho de acceso a la información para todos los ciudadanos. Eso no es más ni menos. Es y está reglamentado en la Ley 17 de Transparencia y en nuestro país es obligatorio. Por gobierno en línea es obligatorio hace 12 años, un poco más de 12 años. El asunto es, recomendación, hagan accesibilidad, no esperen a que les llegue el muchacho ciego, o el empleado ciego, o el estudiante ciego en el caso de los colegios. Hagamos accesibilidad, hagamos que el mundo sea para todos y no esperemos a que nos llegue el diferente y nos demoramos para aprender de ciegos mientras el año no aprendí, entonces el niño me quedó, como dirían los españoles, desatendido. No, aprendámoslo desde ya y aprendámoslo como técnicos, como webmaster, como desarrolladores, como conformadores de contenido y hagámoslo todo el tiempo y en el momento que se necesite para algunos, ahí lo vamos a tener. Esa es la gran recomendación de mi parte, de verdad. Infinitas gracias al Ministerio de Educación, a todas las entidades que asistieron y pues en INSI quedamos total y absolutamente disponibles para profundizar para las entidades que necesiten, en charlas para ya los funcionarios, en la página web y eso, y podemos atenderlos para profundizar mediante charlas adicionales y para ello nos escriben a ciudadano@insi.gov.co. De mi parte, agradecidísimo y encantado de haber estado con ustedes. Santiago, nosotros también muy agradecidos contigo con la explicación tan precisa que has hecho, nos has dejado muchas claridades
Desde el Ministerio de Educación Nacional también estamos comprometidos con una educación de calidad para todas y para todos, no solo para algunos. Y también decirle a nuestros participantes que la grabación del evento pueden ingresar a la grabación por el link que ingresaron a este en vivo, y también decirles que nos piden el envío de la presentación, pero pues como ustedes pudieron ver, Santiago no utilizó presentación, sino que él hizo el trabajo a partir de un Word. También quería preguntarte, Santiago, si hay algún documento donde expliquen este paso a paso que tú nos has dado hoy, al que uno pueda tener acceso. Ese documento es un documento público y es el anexo 1 de la resolución 1519 de MINTIC del 24 de agosto de 2020. Está recién salido, esa ley, a pesar de que fue firmada por ministra TIC el 24 de agosto del 2020, salió en diciembre, está fresquita, y la idea es que busquen anexo 1, resolución 1519 MINTIC, y ahí está especificado. Ese documento lo hicimos nosotros para el ministerio, allá le hicieron unas correcciones y unos cambios, pero ese documento lo conocemos bien porque fue construido originalmente por nosotros y tuvo algunos cambios y lo conocemos y lo sabemos. Entonces está disponible anexo 1, resolución 1519, Ministerio TIC. Muchas gracias, una información muy valiosa para nosotros y pues para poder compartir este anexo con nuestras entidades territoriales y los establecimientos educativos para que puedan poner en marcha todo esto que tú nos has socializado hoy. Bueno, no nos resta nada más que nuevamente agradecer este espacio y los esperamos el próximo viernes 16 de julio a las 8:30 de la mañana en el siguiente taller, ya relacionado específicamente con la accesibilidad de las páginas web. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. En el chat encuentran también el link de asistencia y bueno, bienvenidos nuevamente el próximo viernes a compartir otro espacio con el Instituto Nacional para Ciegos y poder cerrar este ciclo de talleres tan beneficioso para todos nosotros. Clemencia, una cosita simplemente para aclarar a las entidades que asistieron y no son Ministerio de Educación, esa charla no está vigente, son distintas, y esa charla que se menciona dentro de 8 días es para Ministerio de Educación. Entonces, con las otras entidades quedamos disponibles si necesitan profundizar o alguna cosa adicional en aciudadano@insi.gov.co, podemos atenderles. Gracias, Clemencia, permiso, y hasta luego a todos. Bueno, muchas gracias y feliz resto de día.